Sagitario, bienvenidos mis guerreros a esta lectura semanal del 9 al 15 de septiembre. Soy Jota y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios cuéntame de ti, dime en qué país estás, tu nombre para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente, recuerda dejarme tus deditos para arriba y compartir este video para que lleguemos a muchos más guerreros. Vamos a ver, Sagitario, cuáles son las energías que te van a coronar durante toda esta semana. Tienes la carta de condicionamientos. Esta carta te está diciendo de que tienes que pararte firme. Va a ser una semana en la cual tú no puedes permitir que personas a tu alrededor traten de cambiar tu forma de ser, traten de cambiar o manipularte. Tienes que pararte firme y ser siempre tú, obviamente muy respetuoso, siempre dentro de las cosas de buen corazón, haciéndole bien a los demás, pero que definitivamente tienes que recordar que tú eres una persona especial, que tú eres una persona única, mi guerrero de Sagitario. Y que no puedes continuar permitiendo que personas a tu alrededor que actúan aquí, que parecen como ovejas, quieran quitarte ese título del rey de la selva, quieren quitarte ese título de una persona importante y que seas uno más. Habla que durante esta semana tú vas a poder destacar, que tú vas a dejar de ser una oveja más, que vas a dejar de seguir al rebaño y que vas a poder destacar por luz propia. Y que obviamente esto te puede hacer sentir también como un poquito alejado o aislado del resto de las personas. Y vas a percatarte quienes están verdaderamente junto a ti porque aprecian tu amistad, aprecian una relación contigo. Y quienes simplemente han estado allí para sacar algún tipo de provecho. Y esto es algo bueno porque simplemente puedes quitar de tu camino todas esas personas tóxicas, guerrero de Sagitario, que no te han permitido ver la luz, que no te han permitido salir adelante, que te están atrasando. Y va a ser una semana donde tú vas a romper con todos esos moldes y vas a destacar, vas a brillar con luz propia como te indiqué. Y es algo que tienes que aceptar porque tú no eres uno más del rebaño. Tú eres alguien especial y eres alguien diferente. Y eso te están diciendo aquí esta carta. Que quites también algún tipo de idea que has podido haber tenido implantado en tu cabeza desde que creciste. De que tal vez no puedes ser empresario, de que no puedes tener tu propio negocio. De que si eres una chica no puedes ser independiente. Quita todos esos estereotipos y todas esas ideas, esos condicionamientos, como lo dice la carta, que te han podido haber colocado a ti desde que venías creciendo. Porque tú puedes ser y hacer lo que tú quieras, siempre que no le hagas daño a nadie. Quédate conmigo hasta el final porque una vez que lleguemos al final de esta lectura, allí voy a tener una pregunta interactiva donde puedes preguntar sí o no y tú escoges la carta te responderá sí o no. Si estás trabajando actualmente, ¿cuál es el consejo para ti? Te hablan aquí de un alejamiento o de una separación. Te habla también de un posible viaje que podrías estar realizando en tu trabajo. O te habla de algún tipo de traslado. Pero habla de que en estos instantes, con esta carta de condicionamiento y esta carta del 6 de espadas, en el trabajo donde tú te encuentras hay conflictos, hay dificultades. Pero yo te veo saliendo de todo eso. Yo te veo o a ti alejándote de esa situación, ya sea que te trasladan hacia otro departamento, te cambian hacia otra sucursal, te vas hacia otra ciudad o otro país. O la persona que te está causando todos estos problemas, porque de ese rebaño de gente tóxica hay uno que es el líder o la líder, que es la que se encarga de hacerte la vida imposible y la que quiere que tú formes parte de eso también. Habla como si estuviesen tratando de hacer algún tipo de sindicato dentro de tu trabajo y quieren como que tú formes parte de eso, pero al final del día tú no quieres formar parte de ese sindicato. Hablan aquí de que definitivamente en el trabajo va a haber ese cambio, va a haber ese viaje, esa separación, donde dejas atrás una situación de dificultad y de problema y te diriges hacia aguas mucho más tranquilas. Y esto te va a beneficiar tanto a ti como a tu familia también. Así que aquellos que están trabajando, que están pasando por unos momentos difíciles en los cuales no quieres levantarte para ir al trabajo, sientes que hay una energía demasiado tóxica en tu oficina, eso durante esta semana del 9 al 15 de septiembre va a cambiar de una manera bastante radical que te va a beneficiar a ti, mi guerrero de Sagitario. Si estás buscando trabajo, ¿cuáles son las energías para ti?
Si estás buscando trabajo, Sagitario, del 9 al 15 de septiembre, te sale la carta de la Reina de Espadas. Vas a tener una comunicación muy importante. Vas a poder estar hablando con alguien que podría estar haciéndote algún tipo de entrevista de trabajo. Esta entrevista puede ser vía telefónica o puede ser en persona, pero te veo definitivamente entrevistándote con una persona que te quiere dar una oportunidad laboral a ti. Si has estado enviando tu hoja de vida, si has estado enviando tus documentos para buscar un trabajo, te van a llamar. Y esta carta aquí me está indicando de que definitivamente vas a tener esa comunicación y que eso va a ser muy positivo para ti. Podrías estarte entrevistando con una mujer, es la persona que va a hacer la entrevista. Recuerda ir vestido de acuerdo al lugar donde estás yendo a recibir esa entrevista. También cuando estaba viendo esta imagen, me colocaron tus guías espirituales en la mente, la imagen, la visión de una persona caminando, tal vez como por un centro comercial o por unas calles que tengan tiendas, y viendo un letrero donde dice se solicita XXX persona para una posición de trabajo. Así es que empieza a salir esta semana a buscar trabajos también en empresas o lugares que estén cercanos a ti o en la ciudad de donde tú vives. Porque marca de que te puedes conseguir un trabajo de estos, de algún lugar que tenga colocado en su puerta o en su ventana un anuncio donde están diciendo se necesitan personas para ayudar en esto, se necesitan personas para trabajar de esto. Búscalo, ahí te sale la oportunidad de trabajo. Si estás en una relación en estos momentos, la carta que sale para ti es la carta de la Torre. Y mira, y tiene mucho que ver eso con la carta de condicionamientos, porque puede haber alguna persona que está en una relación en estos instantes, ya sea que se acaban de hacer novios hace una semana, hace un mes, tienen 5 años de estar juntos o años de casados, y te están hablando de que las cosas entre algunos de ustedes, obviamente esta es una lectura general, esto no aplica para todos, podrían estar bastante difíciles, en las cuales están pensando en separarse de la pareja. Y esta separación tiene mucho que ver con el hecho de que tu pareja trata de dominarte. Tu pareja trata de hacer lo que tú hagas, lo que a tu pareja le da la gana. Y tú sientes este conflicto como que no te dejan ser una persona independiente, que tienes siempre que estar como si fueses un esclavo o como si fueses una esclava. Tráeme esto, bríncame lo otro, prepárame esto, trae lo otro, saca la basura, ven para acá, siéntate aquí. ¿Para dónde vas? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Y que esto ha venido siendo una constante en tu relación y esto definitivamente ha llegado a perjudicarte de tal manera en la cual tú ya no aguantas más. Podría ser viceversa también, podría ser tú la persona que actúa como un amo y tu pareja es la que podría estarse sintiendo ya en estos momentos como que basta, esto tiene que terminar. Así que adáptalo a tu situación y a tu relación, pero definitivamente aquí hay una relación que va a estar terminando y termina por malos tratos. Si estás soltero, ¿cuál es? Mira, te quiero hablar rápidamente la carta para los solteros. Te sale la carta del Sota de Espadas. Te habla de que puedes estar conociendo esta semana a una persona menor que tú. Va a ser una persona que puede tener energías un poquito inmaduras todavía, un poquito infantil. Todavía le falta como ese crecimiento. O sea, una persona que podría ser alguien de 40 años, pero simplemente tiene una actitud de inmadurez. Como podría ser también una persona de 20 años que tiene una actitud de inmadurez. No importa la edad, lo estamos hablando de su actitud. Y tiene esa actitud como inmadura. Una actitud en la cual todavía puede actuar como así como... Ay, sí, oye, que vamos a hacer esto, vamos a brincar, vamos a saltar, Es cuando tú estás de repente en una situación como que, bueno, con calma, vamos a tomarnos un café, vamos a conversar. Pero definitivamente te llega alguien, te va a llegar esta persona que si tú logras manejar esa inmadurez y logras entenderla, entonces podrías definitivamente estar teniendo una buena conexión con esta persona. No es que vas a conocer el amor de tu vida y que ya te vas a casar, no. Pero si logras manejar esa conexión, va a ser importante el aprendizaje que esa persona tiene para ti. Tal vez esta persona quiere ayudarte también a que rompas esos patrones, esos moldes y que disfrutes un poco más de la vida. Así que no le vayas a rechazar tampoco cuando conozcas. Podría ser viceversa y tú eres la persona inmadura también, Sin faltarle respeto, pero puede ser así. Más adelante viene la pregunta interactiva, quédate aquí y conmigo. Vamos a ver entonces los números de la suerte para ti esta semana. Recuerda que si juegas al azar, hacerlo responsablemente.
Y algunos de estos números pueden tener algún tipo de significado en tu vida también. Está el 7, el 1, está el 1 y el 7. ¡Wow! 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 Sagitario. El 17 está marcándote fuertemente, así que presta atención entonces cuando veas este número por ahí, 17 y 17. Increíble. Puedes mezclarlo como tú quieras. Puede ser el 11, puede ser el 77 también o el 71. Puedes usar las combinaciones que más te gusten. Igualmente este número 17 podría representar el día o la fecha de cumpleaños de alguna persona a tu alrededor. ¿Cuál es el día de la suerte para ti? Un día cargado de energías positivas, mi guerrero de Sagitario. Te sale la carta que te indica el sábado. El sábado va a ser el día importante para ti, el sábado 14. Un día lleno de muchas emociones, de noticias positivas y de cosas que van a ayudarte a cambiar tu vida. Utiliza este día también para que empieces a manifestar. Escribe en un documento, en una hoja, con una pluma. Allí anota tus sueños, tus deseos, las cosas que quieres que se manifiesten en tu vida. Vamos a pasar entonces con la pregunta interactiva. Recuerda hacer tu pregunta de sí o no para que puedas recibir un mensaje de parte de tus guías para esa pregunta que tanto necesitas una respuesta. En algunas ocasiones la respuesta puede ser 2 sí, pueden ser 2 no. Puede ser incluso que no te puedo responder en este instante, pero vamos a ver. ¿Ya tienes tu pregunta lista? Si tomaste la opción A, la respuesta es no en este momento. No en este momento. Si tomaste la opción B, ¿estás listo con tu pregunta? La respuesta para ti es un sí. Un sí sin duda. ¡Qué bueno, mi guerrero de Sagitario! En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.